¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. Nosotros en el país tenemos muchas enfermedades, somos un país rico en muchos climas y siempre escuchamos hablar pues de malaria, del dengue, de enfermedades que vienen de otros lados, pero también tenemos enfermedades propias aparte de las mencionadas y una de ellas es la leishmania. La leishmaniasis es una enfermedad que mucha gente la vive con lesiones que pueden estar en la piel, en las mucosas o puede invadir un poco más. Por eso el día de hoy vamos a hablar de leishmaniasis o la UTA. Hemos invitado al doctor Alejandro Llanos Cuentas, él es profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia e investigador en esta área desde 1985 en el Instituto de Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Alejandro, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor Soto? Gracias por la invitación. No, gracias, doctor, un gusto verlo por acá. Doctor, ¿qué es la UTA? La UTA es una enfermedad producida por un parásito que se llama la leishmania. No es un virus. No es un virus. O sea, para que la gente tenga claro, imagínate un virus, un ratón, la leishmania es un elefante. Entonces, el parásito de la leishmania afecta la piel inicialmente, pero se puede extender, digamos, a las mucosas. Cuando hablamos de leishmaniasis tegumentaria, pero también hay otro tipo de leishmaniasis que puede producir compromiso de órganos internos, hígado, vaso, médula ósea, se llama calazar, que gracias a Dios no la tenemos en el Perú aún. Todavía. Doctor, acá vemos que los pacientes que tienen leishmaniasis o UTA tienen lesiones en la piel y, como también menciona usted, en las mucosas. ¿Es el mismo parásito que produce las dos cosas o son diferentes parásitos ahí dentro de este grupo? A ver, ahí viene el problema que complica la leishmaniasis. Cuando fue descrita la leishmaniasis, un poco más de 100 años, había una teoría unicista, o sea, un solo parásito produce todo. Y hay mucha gente, hay muchos médicos que todavía piensan eso, porque las cosas no se borran tan fáciles. Claro. Hay como 42 especies de leishmania. 18 de ellas claramente demostradas que sí producen una enfermedad en el humano. Pero de importancia epidemiológica en el Perú tenemos como 6. Okay. Las más importantes son la leishmaniasis brasiliensis, que predomina en las zonas de ceja de selva y selva. Y esa es la que produce más del 95% de los casos de las mucosas. La otra, la leishmania peruviana, que es el segundo de importancia, que más está en la parte de los Andes, en la parte del Pacífico, produce esencialmente cuadros cutáneos, lo que llaman anteriormente la UTA. UTA es una palabra quechua, por si acaso, que significa roer. Y entonces puede ocurrir casos excepcionales en mucosas, pero no es lo usual. Ok. Doctor, y ahora con el cambio climático que ha habido, este cambio con aumento de temperaturas que permitió, por ejemplo, que el Aedes vaya a otros lados, el mosquito que causa la picadura y transmite este parásito que es la lutzomía, ¿también se ha ido a otros lados? Sí. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La transmisión de la lutzomía son en los valles interandinos, entre 2.200 metros a 700 metros del nivel del mar. Pero cuando cambian las condiciones del clima, entonces el mosquito no le interesa la altura. No es un problema de soroche, es un problema de adaptación al clima. Claro. Y entonces puede subir 2.700, ¿no? Dependiendo de la característica del clima. Si la temperatura, digamos, media a 2.200 era, por decir, 15, 16 grados, y en la parte alta era 13, 11 grados, eso limitaba el crecimiento de la lutzomía. Pero si ahora es arriba, es 15 grados, claro que va a haber. Tranquilo. Entonces sube, pero también se extiende.
Ahora, adaptaciones debajo de 700 metros no es lo usual, por lo menos en el Perú. En la costa peruana estamos bien. Así es. En otros sitios sí hay transmisión prácticamente a nivel del mar. Acá en el Perú no es lo usual. No vemos justo en la parte de la costa, no vemos muchos casos realmente. No. Muy poquitos. Doctor, y cuando viene este mosquito y le pica a la persona, ¿en cuánto tiempo comienza con la enfermedad? Normalmente es entre 7 a 14 días. ¿Por qué el tiempo mayor o menor? Depende de varios factores. Uno, el huésped, que hay un factor genético, pero otro es la cantidad de parásitos que te inocula el mosquito. Claro. Si te acumula mucho, el tiempo va a tender a ser más corto y las lesiones a veces son más agresivas. ¿Y estas lesiones pueden también, como aparecen, desaparecer sin tratamiento o tenemos que tener un tratamiento siempre? Una pregunta. En realidad la leishmaniasis no es un solo cuadro clínico. Es el problema. Claro. Y eso es el gran problema del programa de leishmaniasis, porque es un espectro. Digamos, un 50% está en las formas clásicas, pero de ahí se va, digamos, corriendo hacia la parte crónica, y el extremo polar de la parte crónica es el compromiso mucoso. Eso es cuando la respuesta está orientada, en términos médicos, a la respuesta Th1. En términos, digamos, coloquiales, es a la respuesta inmune, digamos, muy intensa. Pero para el otro lado, es lo que ese sería el predominio de la respuesta Th2, que sería específicamente a las personas que tienen compromiso genético y que no es capaz de controlar el parásito. Y entonces, entre esos dos extremos son más o menos hacen un 30%. Es por eso que cuando se trata en las zonas, el programa sin médicos, ¿no? Mientras sea la forma, digamos, leve a moderada, de ellos más de la mitad tienen cura espontánea. O sea, sin tratamiento, o haciéndole cualquier cosita va a curar. Pero hay un porcentaje que necesita el tratamiento. Pero si esos pacientes con enfermedad más severa, más agresiva, también se atienden en un nivel de atención muy deficiente, la enfermedad va a empeorar. Y esa enfermedad se tiene que tratar en los hospitales. Claro, son los que derivan a los centros más Claro. grandes, con mayor capacidad resolutiva, ¿no? Así es. Claro que sí. Doctor, entonces pasó una semana, 2 semanas, me sale esta lesión en la piel. Supongamos que solamente queda en la piel. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Dónde lo debo recibir? Hasta el momento, la norma nacional dice que hay que darle tratamiento con antimoniales pentavalentes. Y ahí hay 2 antimoniales pentavalentes, que es lo mismo. En la práctica es lo mismo. El estivogluconato de sodio, que casi nadie lo produce, ya no lo están produciendo. Y la verdadera razón es que es difícil de encontrar, digamos, de producir un medicamento, digamos, adecuado. Pero tampoco es negocio. Claro. Y el otro es el antimoniato de meglumina, que todavía lo Sí. produce Sanofi. Y entonces, en la práctica, la toxicidad, la administración es muy similar. La diferencia son en las concentraciones que tienen las ampollas. Entonces, en el Perú se han hecho un problema por el aspecto de que antes tenían estivo y que ahora tienen meglumina, que es peor o que es mejor o es más toxicidad. No, es la misma cosa. Claro. Durante más de 20 años hemos utilizado en estudios clínicos los 2. Los hemos comparado y es prácticamente la misma cosa. Solamente tenemos que ver la parte de la dosificación. Así es. Nada más. Claro. Lo que pasa es que antes el estivogluconato, ¿no? Era producido originalmente por la Wellcome y se vendía mucho al Asia, al África. Pues Wellcome ya no la produce más. El glucantime lo producía originalmente el laboratorio francés Rhodia. Y después de la Segunda Guerra Mundial, donde época que salen estos medicamentos, ¿no? Francia quedó más como Nuevo Mundo y distribuía la droga al Nuevo Mundo.
Después ya ha habido los aspectos de genéricos, pero los genéricos tienen el gran problema que el principio activo de los antimoniales pentavalentes es el antimonial. Y el antimonial, cuando lo saca, es un metal. Es difícil que salga puro. Viene contaminado con cadmio, con plomo, con otro. Entonces, la toxicidad muchas veces está dado por los contaminantes del antimonial. Entonces, para saber si la droga es adecuada o no, se hace método de espectrofometría atómica. Esta espectrometría atómica, existe un par de laboratorios en Latinoamérica. No tenemos acceso. Y entonces, siempre estamos en la perspectiva que podemos tener un lote más tóxico o menos tóxico. Claro, al final. Doctor, con lo que me menciona, ¿podríamos catalogar a la leishmania como una enfermedad huérfana? No puede, es una enfermedad huérfana. Mira, hasta el año 90 no fue priorizada por la Organización Mundial de la Salud. El doctor Jorge Alvar, que fue director del TDR en Ginebra, él consiguió de que los países reconociesen que era una enfermedad huérfana. Y eso ha generado una serie de ventajas porque ya los países invierten en investigación, entonces hay algo de apoyo. Si no, es un silencio absoluto. Estamos con la medicación que se produjo en la década del 40, más de 70 años. Uh-huh. Claro. Ahora están apareciendo nuevos esquemas. Eso es lo bueno. Doctor, ¿y las personas que tienen el compromiso cutáneo más mucoso, el tiempo de aparición de las lesiones en la mucosa, cuánto es o cómo es? Es la misma cosa. Igualito. Mira, hay 3 patrones. Y eso está dependiendo de la naturaleza genética de la persona, también del parásito, porque es un equilibrio entre los dos. Hay unos que se llaman patrones de curso rápido. O sea, teniendo la lesión cutánea, en 6 meses ya tienes lesión mucosa. Hay otro patrón que es el lento. O sea, pasa 20 años, ¿no? O puede pasar más y aparece la lesión mucosa. Y hay un patrón intermedio que va progresando usualmente entre 3 a 5 años. Entonces, hay diversos patrones. Evidentemente, el más impactante es el patrón de ¿cómo se llama?, de evolución rápida. Claro, el agudo. Felizmente, eso representa un 10%, máximo 15% de los Y hay casos. tratamiento. Así es. Hay mucha gente que llega con muchas deformaciones a veces porque no duele No, la lesión. Entonces van básicamente por la desfiguración de las zonas, que la gente que no se ha tratado. La gente no se trata porque tampoco tiene facilidades donde tratarse. Y a veces va a la posta y la posta no tiene medicamentos. O lo trata con un estándar que para esa persona no lo va a curar. No lo va a curar. Y entonces la enfermedad se incrementa y después se abandona. Como hay gente pobre, que no tiene recursos, entonces es todo un problema social. Sí, se hemos visto bastante en el hospital. Doctor, ¿y la forma de cala-azar, si lo tienen los vecinos en Brasil, por qué no está por acá? Yo decía... Yo estoy feliz de que no esté. No, yo decía en broma, con la apertura de la interoceánica, Brasil y Bolivia nos va a mandar acá cala-azar. Sí, yo también pensé en eso. Y nosotros le vamos a mandar bartonelosis. Una con otra. Porque el vector en ambos casos es la leucemia. Claro. Y es una cosa que las personas no es tanto el problema, sino usualmente son los reservorios animales. Uh-huh. O sea, si hay migración de perros infectados, ¿no? Entonces, conforme va siendo mayor la migración, evidentemente se forman reservorios. Y nosotros no tenemos un sistema de monitoreo para detectar precozmente. Porque, por ejemplo, no tenemos una prueba diagnóstica de cala-azar en perros. Y es barata. Tú la puedes comprar, pero acá el sistema no lo tiene. Porque en África incluso hay una prueba rápida que se hace para el tamizaje. Claro, hay pruebas rápidas. Claro. Para cala-azar en perros. Uh-huh. Y no tenemos por acá. Bueno, todavía menos mal no han aparecido gente con
esplenomegalia, que es justamente algo que vemos, se ve muy frecuente en Calazar, ¿no? Que el vaso crezca bastante. No es todavía, no hemos visto, pero ya con esta apertura y el intercambio pues, de personas, animales y todo, posiblemente ya tendremos casos. Claro. La primera sospecha de Calazar, porque la gente no sabe del Calazar, va a verlo como si fuera un linfoma. Ese es nuestro diferencial principal. Y entonces ahí viene el problema, ¿no? Pero esperemos que Dios siga siendo peruano. Pero también la gente con Calazar también tiene pues, estos vómitos negros, cosas así más raras, que es por el compromiso de multisistémico. Así es. Es que la diferencia de las leishmanias es que el parásito, Leishmania donovani o infantum, está hecho para crecer a 37 grados. O sea, crece a nivel de la temperatura del cuerpo, órganos internos. Somos perfectos para ello. Las otras son leishmanias tegumentarias, que están hechas para estar creciendo entre 22, 23 grados, que es lo que tenemos la temperatura en la piel o en las mucosas de la nariz. Claro. Doctor, en estos años que usted está haciendo la investigación, ¿qué otros alcances tiene con respecto a la leishmania? ¿Qué otros productos, qué otros fármacos se podrían utilizar? ¿Qué ha visto que está mejorando? Mira, el gran reto es que no podemos seguir con una terapia sistémica que requiere 20 días de tratamiento. Hay una adherencia pobre en las zonas rurales. Y ahora está apareciendo, ya con estudios más sólidos, la aplicación de dos cosas. De la terapia intralesional con los mismos antimoniales, que son esquemas de 5 días, 6 días, y la terapia con calor que se llama termoterapia. Es un equipo especial que te pone una temperatura en aplicación única, ¿no? Que tiene una tasa de cura más o menos 70%. Si combinas las dos cosas, si combinas las dos cosas, una terapia antimonial con esto, la tasa de cura va encima del 90%. Claro. Pero, ok, entonces, el asunto es cómo reducimos y cómo aumentamos la eficacia. Y actualmente, ya la Organización Panamericana de la Salud está recomendando estos esquemas. Y nosotros acabamos de tener una revisión de nuestra casuística, porque esto requiere ciertas características, que las lesiones tengan menos de 4 centímetros, que tengan enfermedad menos de 3 meses, etc. Pero el 80% de las lesiones, tanto en la parte pacífica, o sea, de peruviana o de brasilenses, cumplen los requisitos para recibir terapia o sea, terapia tópica. O sea, no es, sería lo usual en el primer nivel de atención. Ahora, si tú, por ejemplo, el gran problema es los niños, porque la tasa de cura en niños con terapia sistémica es 30-40% de cura. Entonces hay que incrementar la tasa de cura. Y sí se incrementa. ¿Y eso por qué, doctor? ¿Por falta de adherencia o porque no es al contrario. Las mamás sí se esfuerzan por los niños en que tener buena adherencia. Son dos factores. Los niños tienen un sistema de distribución de los antimoniales diferente. Y entonces no tienes buenas concentraciones en el tejido. Claro. Y la segunda es que su respuesta inmune es exagerada. Es como que entra el parásito, la respuesta inmune es como, pone como si fuera la cáscara de una naranja. O sea, aísla y engloba la leishmania, pero al darle esa cáscara, eso impide la entrada del medicamento. Es una barrera. Es una barrera. Entonces, para eso estamos utilizando el imiquimod, que es un inmunomodulador, y eso abre el exceso de fibrosis y hace que penetre el medicamento. Y así, con estas terapias combinadas, en los niños estamos teniendo casi 90% de cura en el hospital. O sea, sí hay alternativas. Lo que pasa es que ahora hay que hacer estudios mejor, diseñados, pero ya poniendo en práctica lo que hemos aprendido, claro que se incrementa. Habría que modernizar también la norma técnica de leishmania. El mayor problema, te digo, es convencer a los colegas.
Mucha Pero gente la evidencia manda, pues. se queda en el pasado y no está leyendo o no quiere aceptar. Ujú. Entonces, los pacientes lo aceptan con facilidad porque al contrario, vienen acá porque saben que se curan. Esta no es una zona endémica, pero tenemos muchos pacientes porque la gente viene. Y eso que ahora no pueden venir porque ya el sistema de salud ha determinado que no pueden venir acá, sino a otros sitios. Pero a pesar de eso, algunos consiguen llegar. Ujú. Sí, eso es muy, muy cierto. Doctor, los pacientes que tienen esta leishmania, ¿pueden volver a tener otro cuadro más o se curan siempre? ¿Se quedan No. inmunes? No. Sí. Y acá voy a decir algo que es medio peligroso, por si acaso que la gente lo entiende, usualmente no lo entiende bien. La leishmania es un parásito que al final encuentra un equilibrio como la TB, como el Mycobacterium tuberculoso. Tú cuando te infectas por TB, tienes el parásito en tu organismo y lo controlas. A la bacteria. Claro, la Claro. bacteria. La controlas y está ahí, Sí. queda en un ganglio. Ya, la leishmania es casi más o menos lo mismo. Mata la mayor parte, pero hay algunas que quedan ahí escondidas. Ahora, ¿cuál es la tasa de gente que después que se ha curado vuelve a tener leishmaniasis? No es mucho, ¿eh? En el caso mucoso es 5 o 6% en 20 años. O sea, es menos de 1% por año ¿Eso implica reinfección o que se despierte este parásito? que se despierta. Que se despierte. O sea, es menos de 1% por año. Ujú. Y en los casos cutáneos depende cómo te han tratado. Si no te han tratado bien, va a reactivarse. Si te han tratado bien y has alcanzado los criterios de cura, eso no pasa de 2%. Depende cómo te han curado. Y entonces, ¿podríamos decir que tenemos cierta inmunidad a largo plazo? Tenemos, no. Queda una inmunidad de por vida. Por vida, claro. Lo que pasa es que nosotros también ahí tenemos varios conceptos del pasado. La inmunidad de por vida significa que la inmunidad permanece estable. No es cierto. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos demostrado. Después de los 60 años, la inmunidad comienza a caer Ujú. y se profundiza cuando más viejo eres. Pero esa pérdida de inmunidad ocurre más o menos en el 20 o 30% de las personas que viven en área endémica. Quizás cada zancudo que le pique le está dando un poquito más de... El segundo cuadro lo hace más leve y Ujú. cura más rápido. Claro. Es mucho más eficiente. Así es. Es una evolución natural de la enfermedad Así es. en el ambiente. Bien, doctor. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? Creo que ha sido bastante didáctico. Yo lo que creo es que el país debe de invertir. No hay otras personas que van a invertir. Tiene que invertir en investigación en leishmaniasis. Especialmente en cosas operativas. No tenemos un programa de control. Mi tesis doctoral, la que hice en Londres, fue sobre generar factores de riesgo para controlar. Y diseñamos un modelo. En más de 20 años, 25 años, nadie le ha dado importancia. O sea, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. O sea, no es que no haya nada, sino que significa tener una lógica que la gente de las áreas endémicas sí pueden tener otras alternativas si es que realmente existe una inversión por el Estado. Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por De nada. contar con usted en otra ocasión. ¿Cómo no? Me aprendió mucho hoy día Gracias. más sobre lo que es leishmaniasis. Bien, hemos conversado con el doctor Alejandro Llanos Cuentas sobre leishmaniasis, esta enfermedad que es propia de la parte de la sierra y parte de ceja de selva, porque le pica pues un mosquito que le va a introducir un parásito. Si esto ocurre, deben acercarse a un centro de salud para que sean evaluados y obviamente lo deriven a un lugar que tengan pues el tratamiento adecuado. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.